Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas IFEDEC, dirigente nacional de COPEI. A la vez estuvo muy de la mano de todo el proceso de la candidatura de Henry Falcón. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Endrina, por esta oportunidad de comunicarnos con toda la gente que nos escucha. Cuando es 23 de mayo se siguen haciendo distintas interpretaciones de lo que sucedió en las elecciones del pasado domingo. Muchos califican que esto es crónica de una muerte anunciada en términos de la oposición venezolana y lo que estaba previsto que ocurriera como resultado. Ha habido la postura de Claudio Fermín que habla de impugnar las elecciones. Posteriormente se puede también tomar las declaraciones que ha dado Henry Falcón, donde solicita repetir las elecciones presidenciales, pero usted ha tenido una postura muy crítica, no solamente de lo que fue este proceso electoral, sino en torno a cómo se manejó el llamado abstención por grupos de la oposición venezolana. Quisiera conocer cuál es su interpretación, cuál es la lectura final. Mira, yo tengo que arrancar diciéndote que siento que lo que pasó el domingo fue una tragedia, es una tragedia. Nosotros estamos sometidos a un gobierno que nos está haciendo vivir una crisis económica y social tremenda y este gobierno no tiene ninguna capacidad para resolver esos problemas. Lo que ocurrió el domingo es una tragedia. Y es una tragedia que nos tiene que llevar a examinarnos, a hacer una autocrítica. Nosotros tenemos un gobierno desde hace 19 años, tiene 80% de opinión en contra. Y el liderazgo político no ha podido construir una alternativa para cambiarlo. ¿Cuándo nos vamos a revisar nosotros? Y digo esto en primera persona primero. Es decir, Henry Falcón y nosotros no podemos simplemente limitarnos a decir, bueno, el gobierno manipuló, hizo trampa, puso los puntos rojos, o peor aún, echarle la culpa a los abstencionistas que no votaron. Si nosotros nos tenemos que examinar, sacamos menos del 10% de los votos, de los inscritos en el registro electoral. ¿Qué estamos haciendo mal? La primera autocrítica tiene que ser para adentro. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros que no fuimos capaces de despertar en la gente, oye, una voluntad más firme de lucha frente al gobierno? Y la otra cara de la moneda es el liderazgo de la MUD. El liderazgo de la MUD celebrando la abstención como un éxito. Esa abstención la generaron ellos mismos después de que en el 2015 obtuvimos una espectacular victoria y convirtieron esa victoria en nada y la gente se empezó a abstener desmotivada y desmoralizada por ese liderazgo opositor. Nunca hemos hecho un proceso de autocrítica, tenemos 19 años de fracaso, tiene la MUD, y no es posible que nosotros no seamos capaces de pensar un momento qué es lo que estamos haciendo mal, porque hay un país que necesita que su liderazgo político oriente esto para que le encontremos una solución. Como la mayoría de las cosas, la historia y el tiempo van a ser los que definan si hubo o no un error en participar en estos comicios. ¿Se pudiera extrapolar lo que sucedió este domingo con lo que sucedió en el 2005 con las elecciones parlamentarias cuando la oposición dijo en bloque no participamos? Fíjate, qué buena tu pregunta porque me permite distinguir dos cosas, el procedimiento y el resultado. Yo tuve un profesor de matemática en el colegio que le decíamos el Bachaco, que era un excelente profesor de matemática, que cuando evaluaba las pruebas de matemática calificaba mucho más el procedimiento que el resultado. Es decir, si uno hacía el procedimiento bien, él decía, el procedimiento está bien hecho, la matemática está bien, te equivocaste en una cuenta, el resultado está mal, pero te ponía una buena nota porque le daba prioridad al procedimiento. Yo quiero distinguir lo que es el procedimiento y el resultado en esta contienda política. En el 2005 nosotros adoptamos la abstención. La oposición se abstuvo, el gobierno eligió una Asamblea Nacional roja rojita y esa Asamblea Nacional eligió el CNE, el TCJ, reformó leyes importantes y consolidó el poder. El procedimiento estuvo equivocado y el resultado fue muy malo, 0-1 en el examen. Después asumimos un procedimiento distinto, empezamos a participar en las elecciones. Participó Rosales en el 2006 y el chavismo ganó con una diferencia importante, pero seguimos participando y ganamos la reforma constitucional. Que a Chávez se le iba la vida en esa reforma y ganamos. ¿Ganamos por qué? Porque el procedimiento estuvo bien y nos dio un resultado correcto. En el camino, Capriles le ganó a Diosdado la gobernación de Miranda. Tuvimos un montón de éxitos. Llegó la elección presidencial Capriles-Maduro. Esa elección quedó empatada. Más allá de que el gobierno pueda haberle quitado el triunfo a Capriles, esa elección quedó empatada. Y seguimos creciendo porque el procedimiento era correcto, seguimos teniendo resultados buenos y en el 2015 sacamos 8 millones de votos y 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Ese es el procedimiento correcto y nos trajo un resultado correcto.
¿Qué pasó en el 2015? Bueno, en el 2015 todo el liderazgo político de la Mutua empezó a competir la candidatura presidencial para unas elecciones que venían en 6 meses. Y empezaron todos a disputarse y cada uno se fue radicalizando para obtener la mayor fuerza en el sector opositor. Y en ese radicalismo convocaron la calle, convocaron el 350, convocaron un plebiscito para desconocer al CNE, convocaron además a la gente a no votar en el proceso constituyente y después de que no reconocíamos legitimidad a la constituyente convocó una elección regional y fueron a la elección regional generando un desconcierto tremendo en la gente se desmoralizó y dijo no voy a votar. No votaron en las elecciones regionales y las perdimos, no votamos en las municipales y las perdimos, y ahorita no votamos en las elecciones presidenciales y las perdimos. El procedimiento, la abstención no nos lleva a nada, nos lleva a perder. Y después de que perdemos, nos quedamos en la nada. El procedimiento correcto es participar. Ahora, ¿dónde tenemos que evaluar? ¿Dónde tenemos que examinar? ¿Qué fue lo que pasó en el 2015 con ese éxito? Que fuimos unidos. Yo quiero decirte que Falcón y nosotros subestimamos la importancia de la unidad. Si pensamos, y quiero hacer esto, yo quisiera que hiciéramos autocrítica. Nosotros sentimos que teníamos los argumentos, que la gente iba a entender que había que votar, que la crisis económica iba a llevar a la gente sola a participar, y no era así. La gente necesitaba ver a la oposición unida para sentirse motivada a participar. Fernández, pero es que hay un aspecto fundamental en lo que ha hecho la narrativa y que tiene que ver con el procedimiento, que ha sido uno de los cuestionamientos fundamentales que ha hecho parte de la comunidad internacional y este grupo de la oposición venezolana que llama a no votar, y es que no creen en las condiciones impuestas para este proceso electoral y hablan de la legitimidad y la transparencia, que tiene que ver con el procedimiento. Claro, fíjate tú, aquí hay que distinguir dos cosas. Los votos se cuentan. Se contaron en el 2015, es decir, cuando tú votas, tú aprietas la máquina, saca un ticket la máquina, lo metes en una caja, después, cuando termina el proceso, la máquina te imprime un acta y los testigos de la oposición cuentan los votos de la caja y siempre coincide. Nos llevamos las actas, contamos las actas y ese es el resultado. ¿Qué es lo que hace el gobierno? El gobierno intimida, el gobierno manipula, el gobierno hace una cosa criminal, que es utilizar el hambre de la gente para torcer la voluntad popular a través de los fulanos, carnets de la patria y los puntos rojos. Pero con toda esa trampa, el gobierno lo que hace es aumentar su votación y no pasan de 6 millones. ¿Usted cree en esas cifras, cree en esos resultados que se difundieron a través del Consejo Nacional Electoral? Yo creo que esas cifras son producto del ventajismo del gobierno, sin duda alguna está influido en el ventajismo del gobierno. Pero quiero decirte esto, 6 millones de votos, poniendo como cierto que sacaron 6 millones de votos, es los únicos votos que tienen ellos. Nosotros llegamos a sacar 8 en el 2015 y por eso sacamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional y en esta oportunidad podíamos haber sacado 10 y más. Aquí aplico la conseja de San Pablo, decía hay que ahogar el mal con abundancia de bien. La trampa la teníamos que ahogar con 10 millones de venezolanos haciendo cola en los centros de votación, votando masivamente. Hubiéramos acabado con ese fraude y con esa manipulación del gobierno. Que, repito, volvió a sacar los mismos 6 millones de votos de siempre. La gente decía, va a sacar, Tibisay Lucena va a anunciar que el gobierno sacó 10 millones de votos. No hay 10 millones de votos. Lo que lograron sacar fueron 6. Y te hago una advertencia. 13 millones de personas tienen carnet de la patria y solo lograron sacar 6 millones. Tengo un conjunto de preguntas bien concretas que quiero me responda breve porque ya nos queda poco tiempo. ¿Se suicidó políticamente Henry Falcón con este proceso electoral, así como lo asegurara el presidente Nicolás Maduro? Yo no lo creo, yo no estoy viendo suicidios en ninguna parte. Yo lo que creo que la lección que tenemos que tener es que tenemos que unirnos, y tiene que haber una unidad real, una unidad de propósito. Los intereses del país tienen que estar por encima de los intereses personales y los intereses partidistas. La razón por la que no hemos logrado salir del gobierno es que tenemos 19 años, cada partido jugando a su interés personal y cada dirigente político también. En el 2015 fuimos unidos y ganamos, ahorita nos fuimos unidos y perdimos. Tenemos que unirnos para enfrentar un gobierno que viene por una reforma constitucional, que viene a sedimentar este modelo. Nosotros tenemos que combatir, nosotros tenemos que enfrentar al gobierno para no permitirle al gobierno que consolide este régimen nefasto que nos está haciendo tanto daño. ¿Hay ahora la posibilidad de una nueva organización por parte de la oposición venezolana? ¿Piensa que vienen nuevas caras? Lo que estamos planteando nosotros, primero, sí, yo creo que hay que renovar el liderazgo político de la oposición, pero además hay que construir... ¿Quién es el líder hoy de la oposición venezolana? La oposición está sin liderazgo, es decir, el problema del país es una ausencia de liderazgo. Si la oposición tuviera un líder que la gente estuviera acompañando, nosotros hubiéramos ganado las elecciones el domingo. Lamentablemente no lo tenemos. Y vuelvo a insistir en el tema de la autocrítica, ¿por qué no lo hemos podido construir? Y yo siento que en este momento la palabra clave, la lección básica es que nos necesitamos todos unidos trabajando por lograr enfrentar este régimen que viene con una reforma constitucional que se la podemos ganar,
podemos poner en la calle 12 millones de personas a votar en contra de la reforma constitucional. Si vamos fragmentados, si vamos divididos, el gobierno va a aprobar su reforma constitucional y nos vamos a quedar esperando la invasión de los Marín. Yo, hablando de los procedimientos, quiero resaltarte esto. Yo vi a María Corina Machado hace 14 años en una reunión con Bush, nos sorprendió en una foto que nos mandó todos por las redes sociales. Desde hace 14 años está buscando María Corina que vengan los extranjeros a liberarnos a los venezolanos y a resolvernos el problema. Y tiene 14 años con esa prédica, el procedimiento es equivocado y por eso no produce ningún resultado. Esa solución no nos va a venir de afuera. Nosotros tenemos aquí que construir una unidad efectiva y construir aquí una mayoría electoral, una mayoría de ciudadanos con espíritu de lucha para que la comunidad internacional tenga algo que hacer. Hoy la comunidad internacional no tiene en Venezuela un liderazgo opositor e interlocutor con el cual pueda articular una política para enfrentar todo esto que se nos viene. Y cuando pensamos en ese interlocutor, automáticamente pensamos en el llamado que está haciendo el presidente Nicolás Maduro a diálogo. ¿Piensa usted que la parte de la oposición que ustedes representan debería formar parte de ese diálogo? Yo quiero decirte frente al diálogo lo siguiente. Aquí nunca en Venezuela ha habido diálogo. Aquí Nicolás Maduro de repente agarra a un montón de líderes de la oposición y los sacan a pasear para República Dominicana, pero eso no es diálogo. Es decir, eso no es un diálogo serio. El diálogo serio tiene que llevar a objetivos muy concretos. Nosotros no nos vamos a prestar para ningún diálogo que no sea un diálogo que lleve a que el país pueda buscarle solución a la crisis política. Es decir, invitaciones al diálogo que él haga de la misma forma como ha invitado al diálogo en ocasiones anteriores, por parte nuestra por lo menos no va a recibir ninguna receptividad. Aquí en Venezuela hace falta entendernos porque aquí hay 30 millones de venezolanos que se están empobreciendo y que hoy hay niños que se acuestan sin comer. Hay niños que están dejando de ir al colegio porque simplemente no tienen ni cómo comprarle a los padres un par de zapatos. Sí, ese problema es el que nos tiene que motivar al liderazgo político a buscarle una solución desprendido de cualquier interés personal o cualquier interés partidista. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas y FEDEC, dirigente nacional de COPEI. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. Y gracias